¿Alguna vez has sentido que algo te pesa por dentro? Una emoción que no puedes soltar, un recuerdo que duele, una expectativa que aprieta. Es posible que estés sosteniendo más de lo necesario, pero también es posible soltar. Y en ese soltar, encontrar fuerza, encontrar ligereza, encontrar paz. El estoicismo nos regala una clave simple y profunda. Lo que no depende de ti, no necesita definir tu vida. Desapegarse no es perder, es liberarse. Hoy te invito a recorrer un camino de desapego consciente, uno que no exige renunciar a lo que amas, sino aprender a amarlo sin miedo y vivirlo sin apego. Número 1. Comprender el sufrimiento. Mucho del sufrimiento que sentimos no viene de lo que ocurre afuera, sino de lo que ocurre dentro, de nuestras expectativas, de nuestros deseos, de lo que imaginamos que debería ser. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y cuando cambias tu forma de ver, tu mundo interno cambia también. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a mirarlo con compasión y sabiduría, y desde ahí, elegir mejor. Número 2. Lo que depende de ti. La filosofía estoica gira en torno a una verdad sencilla. Hay cosas que dependen de ti y otras que no. Tú puedes elegir dónde enfocar tu energía. Puedes vivir con intención. Dependen de ti. Tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu actitud, tu forma de responder. No dependen de ti. Lo que otros hacen o piensan, el pasado, el clima, la suerte, la opinión ajena. Y al reconocer esta diferencia, puedes soltar lo que no es tuyo y cuidar con amor lo que sí lo es. Número 3. Las relaciones y el amor sin apegos. A veces amamos con miedo, con ansiedad, con el deseo de que el otro no cambie, no se aleje, no se rompa. Pero el amor más sereno es aquel que no busca poseer, solo acompañar. Epicteto decía, cuando ames a alguien, recuerda que es un ser mortal, libre y cambiante. Así podrás amarlo sin miedo. El desapego no enfría el amor, lo purifica. Te permite dar sin exigir, recibir sin depender, estar presente sin perderte. Número 4. Las expectativas y la libertad interior. Muchas veces sufrimos porque la realidad no encaja con nuestra idea de cómo debería ser. Pero, ¿y si dejamos de esperar? ¿Y si empezamos a estar? Cuando cambias expectativas por presencia, recuperas la calma. Séneca lo decía así, la fortuna no tiene armas contra el que está preparado. Y prepararte es vivir despierto, con los ojos abiertos, con el alma suelta. Si esto que estás escuchando te está haciendo pensar distinto, si una parte de ti siente que este camino tiene sentido, suscríbete ahora. Aquí no venimos a entretener la mente, venimos a entrenarla, para que cada pensamiento que entra sea una piedra más en la construcción de tu fortaleza interior. Seguimos. Número 5. El valor del esfuerzo, no del resultado. Haz lo mejor que puedas. Da lo mejor que tienes. Pero no te ates al resultado, porque tu valor no está en lo que logras, sino en cómo vives lo que haces. Epicteto decía, haz lo correcto, deja el resto al destino. Y hacerlo así no es resignación, es confianza, es entrega, es fuerza interior. Número 6. ¿Cómo entrenar el desapego consciente? Aquí van prácticas estoicas para cultivar el desapego sin perder humanidad. 1. Visualización consciente. Imagina perder algo valioso. Respira y honra lo que tienes ahora. Segunda escritura reflexiva. Al final del día pregúntate, ¿qué me dolió hoy? ¿Qué puedo soltar? Tercer, rituales de gratitud. Cada mañana, agradece lo que tienes como si no fuera tuyo, porque no lo es. Es un regalo prestado por la vida. Cuarto, desprendimiento voluntario. Por elección, deja algo unos días. Observa tu mente. Aprende de ti mismo. Quinto, recuerdo de lo esencial. Todo cambia, todo pasa, y por eso, cada instante importa. Número 7. El tiempo, la vida y la muerte. La vida es un río, nunca se repite igual, y un día, ese río termina. Pero recordarlo no nos roba alegría, nos da perspectiva. Marco Aurelio escribía, no actúes como si fueras a vivir para siempre. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. La muerte no es una amenaza,
Es una brújula. Nos muestra lo importante y lo urgente. Así que hoy, vive con intención, ama con presencia, suelta con sabiduría. Número 8. La fuerza de una mente ligera. Cuando no cargas lo que no es tuyo, te vuelves más fuerte. Cuando no necesitas controlar todo, te liberas. Cuando aceptas lo que es, aprendes a caminar con los pies en la tierra y el alma en paz. El desapego no es perder, es ganar espacio interior, para vivir más ligero, más pleno, más despierto. Si algo te pesa, es posible que no te pertenece. Y si no te pertenece, puedes soltarlo, no para alejarte, sino para vivir mejor. Porque cuando sueltas, aprendes a volar desde dentro. Suscríbete si quieres seguir cultivando fortaleza, libertad interior y claridad estoica. Aquí no se trata de resistir el mundo, sino de aprender a vivirlo con alma firme y corazón libre. Desapego radical, paz imperturbable y una mente libre.